Listo, chicos. Vamos a continuar con nuestra semana 6 correspondiente al tema de nomenclatura inorgánica. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a estudiar en nomenclatura inorgánica? Ustedes seguro que han escuchado los nombres de los diferentes compuestos, ¿no? Como por ejemplo la sal que tenemos en casa, que llamamos cloruro de sodio, el gas que tenemos en el ambiente, que se produce de las combustiones, ¿no? Que viene a ser el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y entre otros muchos más, ¿no? Entonces, estos se basan en ciertas reglas para poder darles nombres de acuerdo a las diferentes nomenclaturas que existen. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy día, ¿no? Cómo nombrar a los compuestos, cómo se nombran a estos compuestos y qué criterio debemos de tener en cuenta. Para ello debemos de conocer los estados de oxidación de los elementos. Los estados de oxidación nos van a indicar a nosotros cómo se está enlazando un elemento, cuántos electrones está ganando, cuántos electrones está perdiendo y los signos que ustedes están observando o que van a observar cuando ustedes coloquen los estados de oxidación representa la electronegatividad del elemento. Si ustedes en algún momento tienen alguna duda si es que el signo es positivo o el signo es negativo, simplemente pueden definir observando cuál es el elemento más electronegativo y ese será el que tiene el signo negativo, ¿no? Por ejemplo, aquí observamos que el magnesio tiene su estado de oxidación. El magnesio tiene su estado de oxidación +2, ¿correcto? ¿Sí me escuchan, no? Ah, ¿no se ve mi pantalla? Qué raro. Oh, a ver, ¿se ve o no se ve, mis chicos? Ah, sí se ve, pero se cambia al del Cordi en ratos. Me imagino que se cambia cuando dejo de hablar, ¿no? Ya, a ver, un ratito ya. Eh, a ver. Cordi Juan, no sé si nos está escuchando, por favor. Ok, chicos, a ver, un ratito ya. Sigue pasando lo mismo. Siguen observando las dos pantallas. Y si fijan mi pantalla, no tienen la opción a fijar mi pantalla. Ok, Ruda sí ve bien. Háganle clic en mi pantalla, chicos. De repente allí ya se intercalan. Qué extraño. No debería de pasar. Pero Ruda sí, Brian sí puede ver normal. Por ahí posible. A ver, ¿qué ha hecho Brian? De repente lo tiene. Brian es mago. A ver, necesito que solucionemos el Cordy no me responde. Ah, a ver, mientras que estoy hablando ahorita, están viendo la pantalla, pueden ver mi pantalla. Necesito saber si es que está ok para poder seguir avanzando en cuanto el Cordy nos solucione el problema que deje de compartir. A ver, en todo este momento que he estado hablando, ¿pueden ver mi pantalla tranquilamente? Y ya. ¿No? Algunos me dicen sí, algunos me dicen no. Asegúrense por favor de hacerle clic donde está mi pantalla. ¿Ya? Me parece que sí, ¿verdad? Asegúrense de hacerle clic donde está mi pantalla. A ver si yo, por ejemplo, hago clic. Ajá.
Ya, vamos a continuar, ¿sí? Si es que alguien todavía tiene ahí problemas, por favor, hágale clic en la pantalla mía para que pueda observar solamente ello. Les estaba indicando, voy a seguir avanzando un ratito esta diapositiva y vemos cómo vamos, ¿ya? El estado de oxidación del magnesio es +2, ¿correcto? El estado de oxidación del cloro es -1. El amoníaco, por ejemplo, está trabajando en este caso el hidrógeno con su estado de oxidación +1. Y el nitrógeno estaría trabajando con su estado de oxidación -3. Ahora, es importante resaltar que ustedes no van a tener este dato como información, ¿ok? Esto tienen que ustedes conocerlo, tienen que saber cuál es el estado de oxidación de los elementos químicos. Y por lo tanto, la única forma de poder aprender los estados de oxidación es que ustedes estén repasando, estén revisando, practicando, ¿no? De esa manera ustedes se van a recordar o van a de una vez a que a los valores de los elementos, los valores de los estados de oxidación se queden en su cabecita, ¿ya? Entonces tenemos que practicar sí o sí. Bien, ¿cómo entonces yo me voy a dar cuenta, cómo yo voy a deducir, voy a saber con qué estado de oxidación está trabajando cada uno de los elementos? Aquí uno se da cuenta porque existen reglas. Vamos a ver reglas que nos permiten a nosotros definir cuál es ese estado de oxidación. Por ejemplo, nos dice para un elemento que se encuentra en el estado libre, su estado de oxidación es 0, ¿correcto? ¿Cómo vamos? Ya se ve bien, creo, ¿no? Ya todo solucionado, me parece, ¿sí? Sí, parece que sí. Dejó de compartir, ¿no? Ya, perfecto. Listo. Muy bien. Y ahora... Ya, perfecto. Todo bien. Muy bien, entonces el estado de oxidación del elemento puro, del elemento cuando se encuentra como como elemento libre, siempre va a ser 0, como ustedes pueden observar. ¿Ya? La otra regla que nos dice que todos los elementos que pertenecen al grupo 1A, por ejemplo, litio, sodio, potasio, rubidio, ¿no? Todos los del grupo 1A siempre van a trabajar con su estado de oxidación 1 y además saber que ese es el único estado de oxidación que presenta. ¿Ya? Tenemos el estado de oxidación, los elementos que pertenecen al grupo 2A y su estado de oxidación es +2. Grupo 1A y grupo 2A tienen un único estado de oxidación que es +1 y +2. Chicos, estas son reglas que debemos de estar asimilando para poder determinar sin ningún problema cuáles son los estados de oxidación de otros elementos que de repente no va a ser muy sencillo recordarlos, pero con ayuda de estas reglas uno ya puede deducir con cuánto está trabajando, ¿ya? 1A más 1, 2A más 2. También se cumple que el elemento del hidrógeno que presenta dos estados de oxidación, como estamos viendo aquí, el +1 y el -1, ¿ok? El hidrógeno va a trabajar con su estado de oxidación +1 generalmente, ¿no? Y eso va a ser cuando está unido con un no metal. Y el hidrógeno trabaja con -1 cuando está unido al metal. Recuerden que les he indicado que la carga, si tuvieran dudas si es más o menos, solamente analiza el estado de oxidación, ¿ya? En el caso del oxígeno tiene 3 estados de oxidación, es el -2, el +1 y el +2. Generalmente va a trabajar con el -2. Solamente en los casos cuando el oxígeno reacciona, por ejemplo, con el sodio, cuando reacciona con el hidrógeno, que son elementos del grupo 1A, solamente en esos casos el oxígeno va a trabajar con -1. Y en el caso cuando el oxígeno trabaja con el flúor, el oxígeno va a trabajar con con +2. Por ejemplo, aquí vemos que el hidrógeno trabaja con +1 ante el cloro. ¿Por qué, profesora? Te dije que el menos es el más electronegativo. Si tú miras la electronegatividad del cloro y del hidrógeno, definitivamente el más electronegativo es el cloro y por eso él tiene la carga negativa. Entre el calcio y el hidrógeno
aquí el hidrógeno trabaja con -1. ¿Por qué, profesora, con -1? Porque si tú miras la electronegatividad del calcio y del hidrógeno, el hidrógeno es más electronegativo. Entonces, eso te va a ayudar a ti a definir cuál es el signo, ¿no? Y lo mismo para el oxígeno. Vamos a ver que por lo general el oxígeno trabaja con -2 y solamente cuando está con el flúor trabaja con -1 y cuando está con el hidrógeno o cualquier elemento del grupo 1 trabaja con el -1. ¿Ok? Conociendo estas reglas, ¿no? Nosotros ya, entonces, tendríamos aquí también, por ejemplo, los elementos del grupo 7A. Los elementos del grupo 7A, que son los halógenos, que son el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, ¿no? El flúor, tú ya sabes que es el más electronegativo. Al flúor nadie le va a quitar sus electrones. En cambio, los otros halógenos que tenemos, por ejemplo, aquí el cloro, tenemos el bromo, ¿no? Tenemos el yodo, ¿no? Cuando se encuentren con elementos más electronegativos, entonces este va a tener como que una menor fuerza de atracción, ¿no? Por lo tanto, va a presentar cargas positivas y los estados de oxidación de estos halógenos, aparte de que van a trabajar con el estado de oxidación -1, estos también pueden trabajar con +1, +3, +5 y +7. Como vuelvo a repetir, aquí todo se basa en electronegatividad. Cloro y sodio, porque el cloro es -1, más electronegativo que el sodio, así de simple. Pero cuando el cloro se junta, por ejemplo, con el oxígeno, vemos que trabaja con +1, vemos que trabaja con +3, vemos que trabaja con +5 y +7, porque el oxígeno es el elemento más electronegativo dentro de este compuesto y el oxígeno es quien va a presentar esa carga negativa. ¿Correcto? Ahora, entonces, conociendo estas reglas, chicos, nosotros ya podemos determinar el estado de oxidación de cualquier elemento, porque se cumple que la sumatoria de los estados de oxidación de un compuesto siempre van a ser 0. Por ejemplo, tenemos aquí el ácido nítrico. El ácido nítrico, de aquí ya nosotros sabemos cuánto pesa o cuánto es la carga del hidrógeno, ¿no? El hidrógeno trabaja con +1, ¿correcto? El oxígeno trabaja con -2. Y si yo quisiera saber con cuánto está trabajando el nitrógeno, lo único que tendría que hacer es igualar todos esos estados de oxidación igual a 0, porque eso es un compuesto neutro. Cuando tú vas a igualar los estados de oxidación igual a 0, vas a considerar la atomicidad de cada uno de esos elementos, ¿no? Por ejemplo, acá tú tienes 3 átomos de oxígeno. Entonces, al momento de plantear tu ecuación algebraica, mira, +1 por 1 del hidrógeno sigue siendo 1, más X por 1 del nitrógeno sigue siendo X, más 3 por 2, que sería -6. Y eso es igual a 0, ¿correcto? Eso es igual a 0. De aquí despejamos el valor de X y el valor de X sería +5, ¿no? Sería +5. O sea que el nitrógeno en este caso está trabajando con su estado de oxidación +5. Ahora, cuando nosotros tenemos un compuesto que tiene ion, ¿no? Como es en este caso, por ejemplo, el sulfato, vemos que tiene una carga de 2-, ¿no? Nos dice que la sumatoria de los estados de oxidación de todo ese compuesto, de todo ese ion, tiene que ser igual a la carga. Ahora, es muy común, chicos, aquí el error que ustedes cometen cuando ven un elemento con carga y sobre todo si está el -2, porque piensan que este -2 le corresponde al oxígeno, ¿no? Que es justamente el valor que toma el oxígeno por lo general. Y lo que hacen es colocar cuánto es el estado de oxidación del azufre. Dicen 4 con -2, -8, entonces le colocan al azufre 8. No, esa carga que ustedes están observando es la carga de todo, como ustedes pueden ver en esta representación. Entonces, si ustedes quieren determinar realmente cuánto es la carga del azufre, deben de igualar todo a ese -2. Sería entonces el oxígeno que trabaja con su -2 y el azufre, que es lo que nos gustaría saber con cuánto trabaja. ¿Qué se cumple? X por 1X, porque hay un solo azufre, más 4 oxígenos por -2, y todo eso debe ser igual a su carga, que es justamente ese 2- que estamos viendo allí.
Y de aquí despejando el valor de X, tendríamos que el azufre estaría trabajando con su estado de oxidación más 6. ¿Ok? Estas son las reglas que debemos de considerar para la determinación de los estados de oxidación de los elementos. Hasta aquí estamos bien. Escríbanme en el chat, por favor, si todo está correcto, todo está claro. Entonces, chicos, los elementos tienen sus estados de oxidación. Como pueden ver, todos los elementos del grupo 1A, perfecto, García, gracias. Todos los elementos del 1A tienen estado de oxidación más 1, los elementos del grupo 2A más 2, los elementos del grupo 3 más 3 y elementos que van a tener entre 2 y 3 estados de oxidación hasta 4, como lo presentan los halógenos. Vuelvo a repetir que estos estados de oxidación los tenemos que practicar para que esto se pueda quedar en nuestra cabecita, ¿ya? Si es que tú estás pensando aprenderte memorizando, no es lo recomendable, ¿no? No es lo recomendable. Veamos ahora los tipos de nomenclatura. ¿Cuáles son los tipos de nomenclatura que nosotros vamos a estudiar? Son 3 nomenclaturas, ¿correcto? Tenemos la nomenclatura tradicional, ¿ya? Tenemos la nomenclatura tradicional, tenemos la nomenclatura en stock y tenemos la nomenclatura sistemática. La nomenclatura tradicional, jóvenes, se basa en emplear los términos de el oso, seguro te recuerdas, ¿no? El hipooso, los prefijos, los sufijos, el ico y el famoso perico, ¿no? De acuerdo a las reglas también que se establecen que vamos a ver a continuación, la nomenclatura común o tradicional. La nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática son mucho más sencillas porque en el stock lo único que observa son los números romanos, ¿no? Los estados de oxidación se colocan en números romanos y en la sistemática lo que utiliza son los prefijos de mono, di, tri, tetra, dependiendo cuántos átomos se tiene en cada compuesto. Comencemos con la nomenclatura común o tradicional, donde ustedes van a hacer uso del hipooso, el oso, ico y perico. Esto va a depender de cuántos estados de oxidación tenga un elemento. Por eso es importante que ustedes sepan, ¿no? Cuántos estados de oxidación va a presentar un elemento. Entonces, por ejemplo, nos dice, si un elemento presenta un solo estado de oxidación, ¿no? Un elemento, un ratito. Si un elemento presenta un solo estado de oxidación, chicos, acá voy a colocar. Si presenta, acá voy a colocar el punto 1. Si presenta un solo estado de oxidación, ¿no? Un solo estado de oxidación. Entonces, lo que nosotros vamos a tener simplemente es la terminación de la sustancia, ¿no? El nombre de la sustancia. Por ejemplo, el litio. El litio tiene su único estado de oxidación más 1, ¿no? El litio tiene su único estado de oxidación más 1. Por lo tanto, si el litio tiene su único estado de oxidación más 1, vamos a ver que el compuesto, por ejemplo, va a nombrarse simplemente con el nombre, ¿no? Va a nombrarse simplemente con el nombre. Por ejemplo, óxido de litio, ¿no? Antiguamente se utilizaba la terminación ico para los que eran de litio, ¿no? Con los que tenían un solo estado de oxidación. Pero ahora solamente se nombra como óxido de litio. Muy sencillo, García. Para eso tú tienes que saber cuál es el carbonato y cuál es la carga de litio. Entonces, cuando tú tienes carbonato de litio, eso se junta. Y esto sería tu fórmula de carbonato de litio, ¿no? Esa sería tu fórmula de carbonato de litio. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos ya dos elementos, vamos a ver que el elemento presenta dos estados de oxidación. Dos estados de oxidación donde uno va a ser menor y uno va a ser mayor, como por ejemplo observamos en el caso del hierro. En el caso del hierro tenemos el estado de oxidación más 2
y más 3. La regla nos dice que si trabaja con el menor, su sufijo que vas a emplear es la terminación oso. Y si trabajas con el mayor, el sufijo que vas a emplear es la terminación ico. Por eso es que aquí sería simplemente el nombre de ese compuesto, ¿no? Óxido ferroso para el menor y óxido férrico para el mayor. Terminación oso y terminación ico cuando se tiene dos estados de oxidación. También tenemos la regla cuando un elemento presenta 3 estados de oxidación, como por ejemplo el fósforo. El fósforo que tiene 1, 3 y 5. ¿Qué es lo que nos dice la regla? Que para el más pequeñito, para el menor, vamos a emplear el prefijo hipo y el sufijo oso. Para el que sigue, o sea que para el 3 vas a utilizar el sufijo oso y para el que sigue, que es el más 5, vas a utilizar el sufijo ico. Por lo tanto, por ejemplo, si yo tuviera el siguiente compuesto, ¿no? Esto que corresponde a la función inorgánica de un ácido, sería el ácido hipofosforoso, porque está trabajando con el más pequeñito, hipooso. Si trabajo con el 3, eso sería ácido fosforoso, ¿no? Eso sería con el más 3. Y si trabajo con el más 5, eso sería ácido fosfórico. Ok, entonces de acuerdo a los estados de oxidación vamos a dar el nombre y en este caso esto es la nomenclatura que se utilizaría cuando tenemos los tres estados de oxidación. Y tenemos elementos donde trabajan con 4 estados de oxidación, ¿no? Por ejemplo, el cloro, el bromo, el yodo, ellos tienen 4 estados de oxidación. Y cuando tenemos 4 estados de oxidación, vamos a utilizar. El orden, si te has dado cuenta, siempre es la misma relación, ¿no? Oso, ico, hipooso, oso, ico, hipooso, oso, ico, perico. Siempre es ese orden. Entonces, para el más pequeñito es el hipooso. Luego, para el que sigue es el oso, para el que sigue es el ico y para el mayor sería el perico. Así tenemos el ácido cuando trabaja con el más pequeñito, con el estado de oxidación más pequeñito, hipobromoso, con el más 3 oso, bromoso, con el 5 brómico, con el 7 perbrómico, ¿ya? Entonces, de esa manera, chicos, utilizamos los prefijos y los sufijos empleando la nomenclatura común o la nomenclatura tradicional. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Todo bien? A ver, escríbanme igual en el chat, ya que yo los estoy leyendo. Me escriben, me escriben. Si no me escriben, asumo que todo está bien. Tenemos la nomenclatura en stock. La nomenclatura en stock va a emplear los números romanos. Sencillo. Acá solamente tú tienes que ver cuál es el estado de oxidación con el cual está trabajando el elemento, ¿no? El estado de oxidación en números romanos. Por ejemplo, ya sabemos que el elemento del hierro tiene 2 estados de oxidación. El hierro trabaja con su estado de oxidación más 2 y más 3. Esto ya nos debemos de ir aprendiendo, ¿no? Vamos recordando. El oxígeno, como trabaja con menos 2, te permite a ti deducir que el hierro está trabajando con más 2, ¿correcto? Y por lo tanto, el óxido de hierro aquí, su nombre en la nomenclatura stock, sería con 2 en números romanos. El hierro aquí trabaja con menos 2. Eso me permite a mí saber que el hierro aquí en este compuesto trabaja con más 3. Por lo tanto, su nomenclatura en stock sería el óxido de hierro 3. Ya, a ver,
cuando tenemos 5 estados de oxidación, eso ocurre cuando el elemento trabaja a veces como metal y como no metal, como es el caso del nitrógeno, como bien lo mencionas, ¿no? En este caso, nosotros tenemos que saber que el nitrógeno, cuando se comporta como metal, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, como no metal, generalmente el nitrógeno trabaja con +3 y con +5. Entonces solamente consideramos a esos dos elementos, ¿correcto? Ahora la pregunta será, profesora, ¿y cómo yo voy a saber? Justamente la pre es bien difícil que te ponga elementos donde hay una duda de si es que va a trabajar con metal o con no metal. Si el caso fuera de colocarte el nitrógeno, te va a aclarar cuáles son los estados de oxidación, pero como eso no ocurre por lo general, no he visto que pongan los estados de oxidación, es por ello que no se colocan generalmente estos elementos donde exista esa duda o esa ambigüedad de saber con qué estado de oxidación va a trabajar, ¿no? Siempre vas a tener elementos que tienen estados de oxidación bien definidos. Cuando el carbono se presenta, dice, se presenta en -1, ¿en qué caso se presenta y cuál sería su nomenclatura UPAC en un compuesto? Ya, igualito. El carbono, en este caso nosotros trabajamos al carbono como no metal, como carbono +2, como carbono más 2 y como carbono +4. ¿Ok? O sea, tú no vas a encontrar el carbono con 1. Siempre van a encontrar los elementos que son generalmente cómo se encuentra en el compuesto, ¿no? Y es más, ni siquiera van a encontrar carbono +2, tampoco posiblemente en los exámenes, porque el carbono +2 no existe tampoco, ¿no? El carbono +2 en la vida real no existe. Entonces, los compuestos que existen son como dióxido de carbono, como el carbono con +4. Siempre los ejercicios que ustedes van a encontrar son ejercicios reales, ¿no? Y ahí es donde se tiene mucho cuidado en el elemento que se va a utilizar. Algo teórico y algo como práctica sí lo pueden emplear, pero no van a tener ese tipo de preguntas donde hay una duda con qué estado de oxidación está trabajando. Entonces, eso sería con respecto a la nomenclatura en esto. La nomenclatura sistemática utiliza los prefijos monos, di, tri, tetra, y esto no va a depender del estado de oxidación. Estos prefijos se van a utilizar de acuerdo al número de átomos del compuesto, o sea, de acuerdo a la atomicidad. ¿No? De acuerdo a la atomicidad. La atomicidad te dice el número de átomos que va a presentar un compuesto. Por ejemplo, acá tienes al hierro. El hierro trabaja con su estado de oxidación +2 y +3, ¿no? Pero para dar el nombre a en nomenclatura sistemática o UPAC, ¿no? En este caso simplemente tú tendrías el uso del mono cuando tienes un elemento, o en el caso de, por lo general, no se coloca el mono, es opcional, y solamente lo nombras como óxido, ¿no? Como estamos viendo acá. Puedes colocar monóxido de hierro o también simplemente como óxido de hierro, ¿ya? Aquí tenemos el hierro 2, oxígeno 3, igual. En este caso, como hay 3 oxígenos, esto sería trióxido, y esto, como hay dos hierros, sería trióxido de hierro. Entonces, la nomenclatura sistemática simplemente observa cuántos átomos hay y va a utilizar esos prefijos para poder nombrar a esos compuestos. Son las 3 nomenclaturas, chicos, que nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Bien, ahora tenemos dos clasificaciones importantes en las funciones inorgánicas. La clasificación de los compuestos que son oxigenados y de los compuestos que son hidrogenados. Los compuestos que son oxigenados son aquellos que van a derivar, como su nombre lo indica. Oxigenados son aquellos que van a derivar del oxígeno. O sea que se van a combinar metal y no metal con el oxígeno, formando los metales, el óxido metálico, y con los no metales, el óxido no metálico. A los óxidos metálicos se les conoce como óxidos básicos y a los no metales se les conoce como óxidos ácidos, ¿no? Ahora, ¿por qué se llaman óxidos básicos o por qué se llaman óxidos ácidos? Porque estos posteriormente van a reaccionar con agua, y al reaccionar con agua, este óxido básico lo que te forma es una base, y este óxido ácido lo que te forma es un ácido oxácido. ¿Ok? Entonces, cuando se combina una base y un ácido oxácido,
cuando se combina una base y un ácido oxácido, que son sustancias con características completamente opuestas, ¿no? Lo que se forma es una sal. Y las sales que nosotros conocemos son dos tipos. Tenemos las sales oxisales y las sales saloideas. Entonces yo quiero que ustedes entiendan que en este grupo de los compuestos oxigenados, todos los compuestos que vamos a ir obteniendo van a tener la presencia del elemento del oxígeno y eso va a ocurrir también en la formación de la sal. La sal oxisal, como ven ahí la O grandota, esa sal oxisal es una sal que contiene la O del oxígeno. Por ejemplo, esto es una sal. Sulfato de sodio, ¿no? Por ejemplo, esto es una sal, carbonato de sodio, ¿no? Entonces, como puedes observar, estas sales contienen en su estructura al elemento del oxígeno. Por eso es una sal oxisal. En cambio, hay sales como el cloruro de sodio, ¿no? Como el bromuro de magnesio, por ejemplo, ¿no? Estas sales, como ustedes pueden observar, no hay oxígeno, porque esto corresponde a la clasificación de la sal aloidea. Y la sal aloidea, como se combina con hidrógenos, entonces sus sales no van a presentar oxígeno, ¿no? Entonces la sal oxisal son aquellos compuestos que en su estructura sí vamos a encontrar al elemento del oxígeno. Entonces veamos cómo se formarían todos estos grupos funcionales, ¿no? Comenzamos con el óxido básico, que es la unión de un metal con el oxígeno. Cuando se combina entonces un metal que presenta un estado de oxidación X y se combina con con el oxígeno que presenta estado de oxidación 2, menos 2, ¿no? Lo que ocurre aquí es un intercambio de los estados de oxidación. Esa carga del metal va para el oxígeno y esa carga del oxígeno va para el metal. Y así tenemos entonces nuestro metal con el 2 y nuestro oxígeno con el X, ¿correcto? Así se estaría formando nuestro metal, nuestro óxido básico. Por ejemplo, entonces aquí tenemos el aluminio. El aluminio, el oxígeno trabaja con 2 menos y el aluminio entonces estaría trabajando con más 3 por las reglas que ya hemos mencionado, ¿no? Que toda la sumatoria tiene que ser 0. El aluminio, chicos, tiene un único estado de oxidación. El aluminio solamente va a trabajar con su estado de oxidación más 3. Por lo tanto, la nomenclatura de este compuesto sería, en la nomenclatura común, como es único, ¿ok? Sería óxido de aluminio, simplemente. En la nomenclatura en stock, como muchos de repente están pensando, y me gustaría que escriban en el chat cuál sería el nombre, ¿no? Hay una excepción en la nomenclatura del stock cuando nosotros tenemos elementos con un único estado de oxidación. Por ejemplo, el nombre stock de este compuesto, ¿no? Sería el óxido de aluminio y muchos estarán pensando colocar entre números romanos el 3, correcto, como García. En cambio, pero no es así. Solamente se coloca el óxido de aluminio sin los números romanos. ¿Por qué? Porque todos los elementos que presentan un único estado de oxidación no es necesario colocar en números romanos. Solamente utilizaré la nomenclatura stock, los números romanos cuando ese elemento tiene más de 2 estados de oxidación. Por lo tanto, aquí la común y la stock sería lo mismo. ¿Ok? Exacto, y en la sistemática tendríamos el tri, porque tenemos 3 oxígenos y 2 aluminios. Tendríamos entonces el trióxido de dialuminio. No trabajamos, García, con el estado de oxidación, que más o menos creo que por ahí te has enfocado, por eso le has dado el dióxido de trialuminio, ¿no? Sino lo que hacemos es ver el número de átomos que presenta. Trióxido de dialuminio porque hay 3 átomos de oxígeno y 2 átomos de aluminio, ¿ya? Así vamos a nombrar entonces a nuestros óxidos básicos. Por ejemplo, aquí tenemos otro elemento del plomo, el cual presenta 2 estados de oxidación. El plomo va a presentar estado de oxidación más 2 y estado de oxidación más 4. Entonces, la regla me dice, por ejemplo, en la nomenclatura común,
que cuando trabaja con el menor, como es en este caso, que está trabajando con el más pequeñito, la terminación va a ser oso. Y acá sería el nombre entonces el óxido plumboso. Ahora, profesora, ¿por qué no plomoso? ¿Por qué no plómico? Chicos, existen elementos que sí, que se trabajan con su origen, ¿no? Con su origen latín y uno de ellos, por ejemplo, es el plomo. El plomo, para nombrar los compuestos de plomo, se utiliza el plum. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el oro. No hay oroso o órico. Lo que nosotros decimos es áurico o auroso. Lo mismo ocurre con la plata, no hay plático platoso, ¿no? Lo que tenemos es argenioso o argénico. Lo mismo ocurre con el cobre, no hay cobroso o cóprico, ¿no? Claro, cóprico. Lo que tenemos nosotros es cúprico o cuproso, ¿correcto? ¿Qué más? El estaño, igual, no hay estanoso, perdón, estáñico o estañoso, sino están. Tenemos aquí el estañoso y el estánico, ¿no? Con doble N acá, ¿ya? Entonces, son elementos que nosotros vamos a trabajar con su origen de su nombre, ¿no? Plum, aur, argen, dependiendo de los elementos que tenemos aquí, los más comunes. Y eso es el plomo. Entonces, por eso es que colocamos aquí el óxido plumboso, terminación oso. La stock sería, muy bien, por ahí han colocado el óxido de plomo 2. Aquí sí es necesario porque si no coloco habría una duda si está trabajando con el más 2 o con el más 4. Y en la sistemática simplemente sería monóxido de plomo. Ajá, correcto. Y cuando trabaja con el más 4, sería su nomenclatura común con la terminación ico. Y eso sería el óxido plúmbico. En la stock sería el óxido de plomo 4. Y en la sistemática sería el dióxido, de plomo. ¿Correcto? El dióxido de plomo. Así vamos a nombrar, chicos, entonces a nuestros óxidos básicos de acuerdo a la nomenclatura. Ahora, estos óxidos básicos hemos dicho que se llaman de esa manera porque cuando combinan con el agua forman hidróxidos que también los llamamos como bases. Y la representación de estos hidróxidos es con el grupo OH que presenta una carga negativa. ¿Ya? Entonces, finalmente, chicos, los hidróxidos, ¿qué forma van a tener? Cuando tú tienes un metal que está trabajando con su estado de oxidación X y finalmente va a formar un hidróxido, que este hidróxido trabaja con el -1, ¿no? Lo que va a ocurrir es que esos estados de oxidación se van a cambiar y vas a tener la obtención de tu hidróxido que va a ser siempre de esta manera. El metal, donde su estado de oxidación con el cual trabaja se va para el OH y el OH viene en su estado de oxidación para el metal, que es 1. Los signos aquí no importan. Acá lo único que se cruzan son los valores numéricos. Y acá estaría el valor de X que corresponde al estado de oxidación de ese metal. Por lo tanto, aquí tenemos, por ejemplo, al níquel, ¿no? ¿Me pueden decir con qué estado de oxidación estaría trabajando el níquel en ese hidróxido? Tomando en consideración lo que acabamos de explicar. Dos maneras muy sencillas, ¿no? Rápidamente, los que me han prestado atención saben que está trabajando con el 2 porque estos se han cruzado, ¿correcto? Y los que no, entonces aplicamos -1 del hidróxido y como todo esto es -2, el níquel tiene que trabajar con +2. Y de esa manera ya sabemos que el níquel está trabajando con su estado de oxidación +2. Ahora, el níquel tiene dos estados de oxidación. Los estados de oxidación del níquel son +2 y +3. Por lo tanto, la nomenclatura común para este compuesto que viene a ser los hidróxidos, igual la regla sigue siendo lo mismo. Para el menorcito vamos a utilizar el oso y para el mayor vamos a utilizar el ico. Sería entonces el hidróxido niqueloso, porque está trabajando con el +2. Para el stock sería hidróxido de níquel 2. Y para la sistemática sería dihidróxido, porque hay dos
hidróxidos que están presentes en el compuesto. 2 hidróxidos dihidróxido de níquel, ¿correcto? Y si hubiera trabajado con el 3, como estamos viendo acá, el OH, acuérdate, es -1 y por lo tanto el níquel estaría trabajando con +3. Su nomenclatura común sería en este caso con la terminación ico, ¿no? Y su nombre sería hidróxido niquélico, terminación ico porque está trabajando con el mayor estado de oxidación. Luego sería en la stock hidróxido de níquel 3, donde indica su estado de oxidación con el cual está trabajando ese elemento. Y en la sistemática, muy bien García, sería trihidróxido de níquel. ¿Ok? Entonces, aquí lo único que va a cambiar, chicos, es la identificación de la función inorgánica, ¿no? Hemos visto primero el óxido, ahora estamos viendo el hidróxido y la nomenclatura tradicional, común, stock o sistemática, va a seguir bajo el mismo criterio para todas las funciones que se estudien. Ahora hemos visto entonces el metal con el oxígeno y luego con el agua. Ahora vamos por el otro lado, los no metales. Los no metales con el oxígeno, los cuales se llamaban óxidos ácidos o anhidridos. Estos igualito, ¿no? Se van a combinar el mismo criterio, el mismo sentido. El no metal trabaja con su estado de oxidación X, el oxígeno trabaja con -2. Entonces lo que ocurre aquí es un intercambio de los estados de oxidación. Él se viene por aquí, este se viene por aquí y finalmente mi producto será el no metal con el estado de oxidación 2, ¿no? Y el oxígeno con su estado de oxidación X, ¿no? Y esto sería nuestro óxido ácido, Entonces tenemos, por ejemplo, aquí el carbono. Les dije que el carbono presentaba dos estados de oxidación, el carbono +2 y el carbono +4, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el carbono, cuando trabaja con el pequeñito, trabaja con la terminación oso. Cuando trabaja con el mayor, trabaja con la terminación ico. Entonces, ¿cuál sería su nomenclatura en la común, stock y sistemática? Acá tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a emplear la nomenclatura común. Cuando nosotros trabajamos con un no metal, en la nomenclatura común nosotros no llamamos óxido, utilizamos el término de anhidrido, ¿ya? Entonces aquí su nombre sería el anhidrido carbonoso, porque está trabajando con ese estado de oxidación +2. Siempre que tengas un no metal con el oxígeno, eso es el anhidrido. En la nomenclatura stock, allí sí no hay problema. Eso se va a llamar óxido de carbono y su estado de oxidación 2. Y en la sistemática simplemente se va a llamar monóxido de carbono, ¿no? Monóxido de carbono. Cuando trabaja con +4, su nomenclatura común sería anhidrido carbónico. En la stock sería óxido de carbono 4 y en la sistemática sería el dióxido de carbono. Entonces, solamente en la nomenclatura tradicional, que es la nomenclatura común, nosotros vamos a ver que se utiliza el término de anhidrido. Anhidrido carbonoso, anhidrido carbónico, y en el stock y la sistemática, estos óxidos ácidos tranquilamente reciben el mismo nombre, ¿no? De óxidos. Ahora, ¿por qué hemos dicho que estos óxidos ácidos o por qué se llaman óxidos ácidos? Porque estos cuando se van a combinar con agua van a formar ácidos, ¿ok? Y ahí es donde se obtienen los ácidos oxácidos que derivan justamente de estas funciones hidrogenadas. Veamos aquí el caso del cloro, ¿no? El caso del cloro, por ejemplo, que también es un no metal. ¿Cuáles son los estados de oxidación del cloro? El cloro, cuando trabaja con el oxígeno, este va a trabajar con +1, trabaja con +3, trabaja con +5 y trabaja con +6, ¿no? Eso es el estado de oxidación de cloro. Ahora, aquí la regla, entonces, esto es el hipooso
Si trabajo con el 3, esto es el oso. Si trabajo con el 5 es el ico. Y si trabajo con el 6, eso es el perico. Entonces, la nomenclatura común para ese compuesto que trabaja con su estado de oxidación +1, eso sería el anhidrido hipocloroso, ¿no? Muy bien, García, el anhidrido hipocloroso. Luego tendríamos el óxido de cloro 1, correcto, muy bien. Y en la sistemática simplemente tendríamos el óxido de dicloro. No te olvides, García, porque aquí hay 2 cloros, ¿no? Hay 2 cloros, ¿ok? Puede ser monóxido de dicloro o puede ser el óxido de dicloro, ¿ya? Más 6, perdón, 7, tienes razón, tienes razón. Un lapsus, un lapsus. Es +1, +3, +5, +7. Gracias más bien por avisar. Muy bien, listo. ¿Correcto? Entonces, de esa manera nombramos a los compuestos. ¿Qué más? Por ejemplo, en este caso el cloro estaría trabajando, uno se da cuenta rápidamente porque los estados de oxidación se cruzan, ¿no? Se van en una diagonal y eso indica que el cloro estaría trabajando con su estado de oxidación mayor, que es el 7. Y para ello voy a tener el sufijo per, el prefijo per y el sufijo ico. Su nomenclatura común entonces sería el anhidrido perclórico, ¿no? En la estoxilla normal, óxido de cloro 7 y en la sistemática, a ver, la sistemática, ¿cómo sería la sistemática, chicos? ¿Cómo sería en la sistemática? ¿Cómo sería en la sistemática? Cuento cuántos átomos de oxígeno hay. Ajá, muy bien. El heptaóxido de dicloro, ¿no? Tengo 7 oxígenos y 2 cloro y eso sería el heptaóxido de dicloro. Muy bien. Ahora, como les estaba indicando, cuando estos óxidos ácidos, se combinan con agua, estos van a formar los ácidos. Hay 2 tipos de ácido, los ácidos hidrácidos y los ácidos oxácidos. Los hidrácidos son derivados del hidrógeno, los oxácidos son derivados del oxígeno. Y como nosotros estamos en los derivados del oxígeno, claramente vamos a tener un óxido oxácido, perdón, un ácido oxácido. Y la forma de todo ácido va a comenzar, chicos, con hidrógeno. Ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido fluorhídrico, ácido bromídrico. Todo compuesto, todo ácido va a comenzar siempre con el hidrógeno, sea un ácido hidrácido o sea un ácido oxácido, ¿ya? Entonces, los ácidos van a tener la siguiente forma. Los ácidos van a ser hidrógeno, no metal y oxígeno. Siempre van a tener esa forma los ácidos oxácidos. Entonces, por ejemplo, acá tienen un óxido ácido que se formó con el azufre y el oxígeno, ¿no? Porque estos se forman a partir de los no metales, acuérdense, ¿no? Esto se forma un no metal más el oxígeno te da un óxido ácido. Entonces, el azufre es un no metal. Y esto es muy sencillo porque acá lo único que haces es sumar tus átomos, ¿no? ¿Cuántos átomos de azufre hay en los reactantes? ¿Y cuántos átomos de azufre, de hidrógeno, de oxígeno hay en los reactantes? Tiene que ser la misma cantidad que existe en los productos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 2 hidrógenos. Ahí están, 2 hidrógenos. Tenemos un azufre. Ahí está, un azufre. Tenemos 3 oxígenos. Ahí está, 2 más 1, 3 oxígenos. Y eso sería el ácido que estamos formando. Para poder dar el nombre, la nomenclatura, chicos, que se emplea para el nombre de estos ácidos, comúnmente es la nomenclatura tradicional, ¿ya? Nomenclatura.
es la nomenclatura tradicional. Y para la nomenclatura tradicional, tú tienes que saber cuáles son tus estados de oxidación del azufre. El azufre trabaja con +2, con +4 y con +6. ¿Listo? Por lo tanto, su estado de oxidación, aquí que tendríamos. ¿Con cuánto está trabajando, chicos, el azufre? Cuando tú observas, cuando tú comienzas a formar un compuesto, como es en el caso de este azufre con oxígeno, ¿ok? Por ahí me dicen +2, por ahí me dicen +4, los estados de oxidación se mantienen, no van a cambiar. Y efectivamente aquí el oxígeno trabaja con -2 y por lo tanto tu azufre está trabajando con +4. Muy bien, Romero. Entonces, si está trabajando con +4, igual acá tú verificas y eso también te indica que está trabajando con +4, ¿verdad? O sea que está trabajando con el estado de oxidación intermedio. Y acá ya te recuerdas. Hiposo para el más chiquitito, oso para el intermedio e ico para el mayor. Entonces aquí tenemos el anhidrido sulfuroso y lo que estaríamos formando cuando se combina ese anhidrido con el agua, muy bien, eso es el ácido sulfuroso, ¿ya? Entonces es importante saber con qué estado de oxidación está trabajando para que nosotros podamos dar el nombre a ese ácido. En este caso, por ejemplo, el azufre está trabajando con su estado de oxidación +6, ¿verdad? Porque esto es -2 y esto sería entonces +6. Como está trabajando con el mayor, por lo tanto, esto sería el anhidrido sulfúrico, ¿correcto? Ajá, muy bien. Y eso sería el ácido sulfúrico. ¿Ya? Correcto. Ejemplo aquí. Cloro tiene +1, +3, +5 y +7. Está trabajando con el -2, ¿correcto? Aquí está trabajando con el +1. Está trabajando con el más pequeñito. Si está trabajando con el más pequeñito, ¿qué te dice la nomenclatura? Esto es el hipooso. Por lo tanto, ese anhidrido será anhidrido hipocloroso, que cuando se combina con el agua, si te das cuenta, se suman simplemente, ¿no? Acá, profesora, por ejemplo, yo tengo 2 hidrógenos, ¿no? Muy bien, vas a tener 2 hidrógenos. Tengo 2 cloros, muy bien, 2 cloros. Y tengo un oxígeno más un oxígeno, son 2 oxígenos. Y simplificando entonces, voy a tener mitad, 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 voy a tener el HClO. Y eso sería nuestro ácido hipocloroso, ¿correcto? Tenemos aquí el cloro que estaría trabajando con su estado de oxidación. Si aquí coloco yo -2, me doy cuenta que aquí el cloro es +3. Estoy trabajando con el que sigue, que sería el oso. No, claro que no, Romero. Ya, claro, si es que tú ya estás en una reacción redox y tú sabes que el estado de oxidación va a cambiar, definitivamente tendría que cambiar el nombre, ¿no? Pero en este caso estamos formando y si no hay agente reductor y no hay agente oxidante y se mantiene, entonces el nombre trabaja con el mismo que comenzó. Pero si es que existe un cambio de estado de oxidación, definitivamente ahí tú te vas a basar con qué estado de oxidación está trabajando para darle el nombre. Acá tenemos con el oso y esto sería igual, ¿no? Voy a sumar, tenemos aquí 2 hidrógenos, mira, 2 hidrógenos, tenemos 2 cloros aquí, 2 cloros y tenemos 3 y 1, 4 oxígenos. ¿Listo? 4 oxígenos. Por lo tanto, como son 4 oxígenos, mitad, 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 esto sería el HClO. Perdón, HClO2. Y eso sería el anhídrido cloroso y ahora va a ser el ácido cloroso. Ajá, muy bien. Y así, mis chicos, el anhídrido clórico, ácido clórico, el anhídrido perclórico y el ácido perclórico. Aquí igual, ¿no? Sumas tus hidrógenos, son 2. Siempre te dije que
que el ácido va a ser hidrógeno, no metal y oxígeno. Esta es la forma siempre de los ácidos oxácidos, ¿no? Y tú vas a sumar tus elementos. 2 cloros y oxígeno 7 más 1, 8. Y simplificando, ahí tienes tu ácido perclórico. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ya hemos visto cómo se forma un ácido, que acabamos de ver recientemente, y anteriormente hemos visto cómo se forma una base. Y cuando se forma un ácido, cuando se combina, perdón, un ácido y una base, chicos, lo que se forma es una sal. Esa es una reacción de neutralización, ¿no? Por ejemplo, ustedes seguro que han visto las personas que sufren de gastritis, ¿no? Que segregan bastante protones de hidrógeno por el jugo gástrico. A estas personas les recomiendan tomar lo que es el Milanta, les recomiendan tomar lo que es bismutol, ¿no? Pero ¿por qué el Milanta? ¿Por qué el bismutol? Porque estos son hidróxidos. Esto es el hidróxido de magnesio. Entonces, como la persona sufre de acidez, lo que ocurre aquí es un proceso de neutralización. Al tomar milanta o bismutol, lo que tú le estás dando a tu estómago es los iones hidroxilios, que son los OHs, que corresponden a las bases. Y tú en tu estómago tienes el ácido, en este caso un ácido hidrácido, porque es el ácido clorhídrico. Entonces, cuando tú tomas esa base, lo que hace este OH es agarrar al hidrógeno, OH con hidrógeno y formar el H2O. Entonces, de lo que a la persona le está ardiendo el estómago, llegan los OHs para poder neutralizar y es por ello que le calma ese ardor porque se produce agua más una sal, ¿no? Entonces, para que se pueda producir la sal, lo que nosotros necesitamos son oxoaniones. Una sal se va a formar, chicos, con la unión de un catión y con la unión de un anión. Y este anión es justamente lo que vamos a ver ahora. ¿Y por qué, profesora, oxoanión? ¿Por qué? Porque viene de las funciones oxigenadas y que en este caso nuestro anión va a contener oxígeno. Por eso se llama oxoanión, ¿ya? Entonces, los oxoaniones, chicos, el objetivo de los oxoaniones es que, o la forma, mejor dicho, ¿no? La manera en que tú debes de aprenderte los oxoaniones, la idea es que ustedes reconozcan rápidamente de qué oxoanión estamos hablando, ¿no? Si, por ejemplo, yo les digo, a ver, esto es un oxoanión, ¿cómo se llama? Esto, chicos, es un oxoanión, ¿cómo se llama? Si aún no conoces y no los identificas, es porque te falta práctica. Si ya los conoces, muy bien, esa es la idea, de que tú conozcas todos los oxoaniones y en un examen si te dicen sulfato, nitrito, fosfato, carbonato, cromito, cromato, tú al toque formules, ¿no? Pero eso obviamente lo vas a adquirir con la práctica. Y eso implica comenzar desde azufre más oxígeno, forma el SO, se combina con agua, forma el ácido y de ese ácido disocia sus hidrógenos y me quedo con el oxoanión. Es todo este proceso comprender para que tú puedas recordar finalmente de qué oxoanión estamos hablando. Entonces hay una reglita muy práctica en los oxoaniones para que ustedes puedan nombrarlos. Te dice que todos los compuestos que van a terminar en oso, por ejemplo, el ácido cloroso, el ácido hipobromoso, cuando pierden o cuando disocian sus hidrógenos para convertirse en un oxoanión, van a pasar a hito. Y si tu ácido terminaba en ico, esos van a pasar a ato, ¿no? El famoso oso-osito o el famoso picopato, ¿ya? Estas son las dos reglitas que vas a considerar para poder dar el nombre correcto a tu oxoanión. Por ejemplo, esto es el ácido selénico, ¿no? Esto es el selenio, el ácido selénico, y cuando este disocia sus dos hidrógenos, este va a quedar de la siguiente manera. Selenio O4 y la carga 2 menos que te dice que son los que está disociando porque está liberando esos dos hidrógenos. Entonces, de acuerdo a la regla, chicos, te dice que esto era ico y ahora es
ese ico tiene que pasar a ato cuando se forme el oxoanión. Así que el nombre de ese anión sería ion selenato. ¿Ya? Entonces, eso es el oxoanión que nosotros vamos a emplear para posteriormente formar las sales. Por ejemplo, acá tenemos el yodo, ¿no? El yodo, en este caso, está trabajando con su estado de oxidación -2 más 1 con el 1, ¿no? No, perdón, con el 3. Entonces, sería su nombre el ácido yodoso. Como tiene la terminación oso y cuando forma su oxoanión va a disociar este hidrógeno y la cantidad de hidrógenos que disocia es la carga que va a presentar. Y esto sería entonces el ion, lo oso pasa a ito. Eso sería el ion yodito, ¿no? El ion yodito. Por ejemplo, cuando ustedes tienen este compuesto HNO3, H2SO4, aquí uno dice, profesor, a ver, el nitrógeno tiene estado de oxidación +3 y +5. ¿Con quién está trabajando aquí? Si tú sacas tu cuenta, él está trabajando con +5. Ah, entonces la terminación es ico, ¿verdad? Correcto. Su nombre de este ácido sería el ácido nítrico. ¿Y cómo forma el ion, profesora? El ion lo forma cuando él disocia su hidrógeno que está aquí. Como tiene 1, entonces el ion simplemente va a ser el NO3 y todo cargado con 1 menos. ¿Correcto? Todo cargado con 1 menos. ¿Y cómo se va a llamar ahora ese ion? Como esto era ico, ahora pasa a ato. Por eso este ion se llama nitrato. El otro, igual. Profesora, y en el H2SO4, aquí el azufre está trabajando con +6. El azufre trabaja con +2, con +4 y con +6. La terminación mayor, +6. ¿Y esto quién es? Esto es el ácido sulfúrico, ¿no? Por la terminación ico. Ah, y cuando ese hidrógeno, cuando ese ácido sulfúrico disocia sus dos hidrógenos, cuando disocia sus dos hidrógenos, formas el ión que va a ser responsable para formar las sales y eso será el -2. ¿Por qué? Porque disoció dos hidrógenos. ¿Y cómo se llama? Como era ico, ahora pasa a ato y eso se llama el ión sulfato. Así, chicos, es que nosotros tenemos estos oxoaniones, ¿ok? Estos son los oxoaniones responsables para la formación de las sales. Y estos son los que ustedes tienen que saber. Tienen que practicar y deducir de dónde salen, cómo salen, para que cuando ustedes lleguen a un examen te digan fosfato, ya, listo, este es el fosfato. Clorato, listo, esto es el clorato. Y así lo tengas bien claro y puedas formular rápidamente tu sal. Y la sal oxisal. La sal oxisal, como te mencioné, es la unión del ácido y de la base, donde ocurre la reacción de neutralización, la sal oxisal con la presencia del agua, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que tenemos un ácido, considerando que el cloro tiene estado de oxidación +1, +3, +5 y +7. +1, +3, +5, +7, aquí el cloro está trabajando con su estado de oxidación +1, por eso usa el hipooso. Ahora, chicos, pregunto, ¿cuánto va a ser la carga de este ion que nosotros vamos a obtener para formar posteriormente la sal? Ese cloro O se va a cargar con ¿cuánto? Porque de allí va a salir el oxoanión, ¿verdad? ¿Y cómo se va a llamar ese oxoanión? ¿Cómo se va a llamar? Acuérdate de que ese ácido se forma el anión. ¿Cómo se va a llamar ese anión? Ajá, muy bien, García. Se va a llamar el hipoclorito, ¿no? Y la carga es importante porque cuando tú conoces la carga, rapidito vas a formar tu sal. Y esa carga es porque solamente tenía el ácido un hidrógeno. De este lado sencillo, porque el sodio trabaja con +1, te dije que para formar una sal tú necesitas un catión y un anión, y ahí están los dos. Esto es el ion de sodio simplemente, y ahora se va a formar la sal.
Entonces, como puedes observar, esta carga viene para el sodio y esta carga viene para el hipoclorito. Y es así como se forma la sal, que recibiría el nombre de ¿qué? ¿Cuál sería el nombre? Hipoclorito de sodio. Así se nombran las sales. Y como puedes observar, ese compuesto, ¿ok? Ese compuesto tiene la presencia del oxígeno porque es una sal oxisal. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es el nombre de este ácido, chicos? Sabiendo que el carbono tiene estados de oxidación, +2 y +4. ¿Cuál es el nombre de ese ácido? Chicos, ¿cuál es el nombre de ese ácido? -2, +1. El carbono trabaja con +4, con el mayor. Ajá, muy bien. Ácido carbónico, ¿correcto? Carbono, corazón, carbono, no clórico. Ácido carbónico. Muy bien. Ahora, ¿cuántos iones va a disociar? ¿Cuál va a ser la carga y cómo se va a llamar el oxoanión que vamos a formar? -1. ¿Cuántos hidrógenos tienes? Recuerda que la cantidad de hidrógenos que tienes es el que va a definir tu carga. Tienes 2 hidrógenos. Entonces vas a tener carga de 2 menos. ¿Ok? 2 menos. Y el nombre de ese ion va a ser el ion carbonato. ¿Ok? Porque todo lo ico termina en ato. Del otro lado, tú tienes un hidróxido que tú ya entiendes que está trabajando ese hierro con el +3. Ahora, tú sabes que el hierro tiene 2 estados de oxidación, +2 y +3. Está trabajando con el 3. Entonces, eso será, en el caso de los metales, simplemente seguimos con ico. Aquí la terminación ito y ato solamente son para los oxoaniones, ¿ya? Solamente para los oxoaniones. Por lo tanto, aquí tendríamos ya la formación de nuestra sal. Y como te dije, este 2 vendría para el hierro y este 3 vendría para el carbonato. Y así se forma, miren, nuestra sal que sería de nombre carbonato férrico, ¿no? En la nomenclatura tradicional. Carbonato de hierro en la nomenclatura en STOT y tricarbonato de hierro en la nomenclatura sistemática. ¿Listo? Eso sería entonces, chicos, nuestra sal oxisal. Y otras maneras de poder formar también las sales oxisales son uniendo los ácidos oxácidos con metales. Igual acá vamos a tener un ácido, el ácido sulfúrico con el zinc. Y acá vamos a ver que se disocia esos 2 hidrógenos para formar el sulfato. Y en vez de esos 2 hidrógenos entra el zinc. Y eso sería el sulfato de zinc. Vuelvo a repetir que las sales oxisales son aquellas que contienen la O del oxígeno. Por ejemplo, a ver, ¿cuál sería el nombre de esa sal? Ya pueden reconocer al oxoanión, ¿no? Ya pueden reconocer al oxoanión. ¿Cómo se llamaría esa sal? Sería el sulfato. Si no han identificado el SO4, eso es el sulfato, ¿no? Y el sodio, como tiene un único estado de oxidación, eso es +1. Entonces, simplemente sulfato de sodio. En la STOP, sulfato de sodio igual, sin colocar el 1, porque tiene un único estado de oxidación. Y en la sistemática tenemos sulfato, porque hay 1,
de disodio porque tenemos 2 átomos de sodio. Aquí, por ejemplo, ¿cómo ustedes identifican cómo se llama ese anión? Supongamos que no tienen claro todavía y no reconocen. Lo importante es que ustedes sí sepan cuáles son los estados de oxidación del cloro. Más 1, más 3, más 5 y más 7. Entonces, aquí tu oxígeno -2. Y ahora, el plomo está trabajando con 4, ¿correcto? El plomo está trabajando con 4. Entonces, ¿con cuánto trabaja todo ese ClO3? ¿Con cuánto trabaja todo ese ClO3? Ajá, y me dicen clorato plúmbico, hipoclorito plúmbico. Todo este compuesto estaría trabajando con su estado de oxidación -1 y por lo tanto aquí el cloro estaría trabajando con su estado de oxidación +5. Y si es +5, entonces tú estás trabajando con el ICO, ¿correcto? Y el ICO pasa a ato y por lo tanto su nombre sería clorato plúmbico, ¿no? Romero no puede ser PER porque el PER sería si nosotros trabajamos con el +7, ¿verdad? Sería simplemente el clorato, ¿ya? Y sería clorato plúmbico, ¿por qué? Porque el plomo tiene 2 estados de oxidación. El plomo puede trabajar con +2 o puede trabajar con +4. Aquí está trabajando con 4 y eso corresponde a la terminación ICO. Por eso sería clorato plúmbico. Clorato de plomo 4 y tetraclorato de plomo. Acuérdate que si tú usas el tetra, estás usando la sistemática. Y si tú me pones ICO, me estás usando la tradicional. Entonces, o es sistemática o es tradicional. No pueden ser las dos. No existen eso de allí, ¿ya? Entonces, tendría que ser simplemente tetraclorato de plomo. Eso sería, chicos, entonces el nombre de esos compuestos, de estas sales. Bien, entonces, finalmente, lo que tú tienes que ver son los estados de oxidación para formar rápidamente tu sal. El cobre +1 con el clorito -1 se intercambian y formarías tu sal, que sería el clorito cuproso, ¿no? Potasio +1, nitrato -1, se intercambian las sales y estaría formando el nitrato de potasio, ¿no? Entonces debemos de tener claro cuál es la carga de nuestros oxoaniones para poder dar el nombre a nuestra sal. Ahora pasemos a los compuestos. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Estamos bien? Chicos, no tengo agua. Yo soy víctima de San Juan. Por 2, Romero. Sí, sí, Romero. Estamos por 2 ya. Ya no tengo agua para beber ya. Bien, entonces, acabamos de ver los compuestos oxigenados, ¿ya? Ahora vamos a pasar a ver los compuestos hidrogenados, o sea que aquellos que van a combinarse con el hidrógeno. Y así como hemos visto que el metal y el no metal se combina con el oxígeno, el metal y el no metal también se combina con el hidrógeno, formando con el metal los hidruros metálicos y ahí mueren los hidruros metálicos, no forman más, son bastante estables. Y el no metal puede ser, por ejemplo, con los no metales del hidrógeno y formar los hidruros especiales, que son estos de aquí, o formar con los elementos del grupo 6A y los del grupo 7A para que formen los hidrácidos, ¿no? Ay, García. Sí, ¿no? Me has hecho reír. Está generando hidrógeno y oxígeno, generando combustible de hidrógeno. Bien,
Entonces, me desconcentra, García. Entonces, los no metales, chicos, van a reaccionar con el hidrógeno formando los hidruros especiales, que son carbono, hidrógeno, los boranos, los silanos, ¿no? El amoníaco, la arsina, la estivina. Y esos también ahí mueren, ahí es su fin. Y los del grupo 6 y los del grupo 7, ¿ya? Que sí también son elementos contaditos. Estamos hablando del azufre, del selenio, del teluro, del bromo, del cloro, ¿no? Con el hidrógeno van a formar los hidrácidos y estos hidrácidos van a continuar combinándose con agua para formar los ácidos. ¿Te acuerdas que te dije que habían dos tipos de ácido, ¿no? Los ácidos oxácidos y los ácidos hidrácidos. Ahora sí, estamos formando ácidos hidrácidos. Y como todo ácido con una base va a formar una sal. Y eso es la otra sal de la que te hablé, que viene a ser la sal aloidea. ¿Listo? Entonces comencemos. Metal y el hidrógeno. Aquí el hidrógeno, chicos, va a trabajar con su estado de oxidación -1, porque el metal es menos electronegativo. Por lo tanto, los estados de oxidación aquí se intercambian, ¿correcto? Se cruzan y tendríamos aquí el metal con la carga del 1 y el hidrógeno con la carga del X. Ven aquí, hijo. Listo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el calcio, que tiene su estado de oxidación +2. El hidrógeno va a trabajar con el -1 y se estaría formando el hidruro de calcio. Su nomenclatura es muy sencillo porque como el único estado de oxidación del calcio es +2, hemos dicho que en la nomenclatura común sería simplemente hidruro de calcio. En la stock igual, hidruro de calcio, no es necesario colocar 2 porque no habría la duda. Coloco siempre en romanos cuando voy a tener duda, ¿no? Y en la sistemática sería simplemente sería dihidruro de calcio, ¿correcto? Dihidruro de calcio. Por ejemplo, en el caso del plomo, el plomo tiene dos estados de oxidación. El plomo tiene estados de oxidación +2 y +4. Aquí está trabajando con el menor, así que su nomenclatura será hidruro con la terminación oso, plumboso. Hidruro de plomo 2 en la nomenclatura stock y el dihidruro de plomo en la nomenclatura sistemática porque hay dos hidrógenos. Si trabaja con +4, será entonces hidruro plúmbico, hidruro de plomo 4 o el tetrahidruro de plomo. ¿Ya? Entonces, esto es la nomenclatura que vamos a nombrar los hidrógenos cuando van a trabajar con los metales. Acuérdate que con el metal el más electronegativo es el hidrógeno y por ello es que ese hidrógeno trabaja con el estado de oxidación -1. Estos son los hidruros especiales, ¿no? Que se van a formar con el borio, el carbono, el silicio, el nitrógeno. Aquí sí un poquito de memoria, ¿no? Para que ustedes puedan recordar los nombres en la nomenclatura común, ya que la sistemática sí es sencillo, ¿no? Trihidruro de boro, hexahidruro de diboro, tetrahidruro de carbono, ¿no? Y los nombres comunes son los que estamos viendo, ¿ya? Estos son hidruros especiales. Y tenemos los otros elementos que pertenecen al grupo 6 y al grupo 7 de la tabla periódica, que son contaditos, como ustedes pueden ver. Azufre, selenio, teluro y en el 7 flúor, cloro, bromo, yodo. Y estos van a trabajar con su estado de oxidación -2. Los del 6 y los del 7 con -1, ¿no? ¿Por qué van a trabajar con ello? Porque se dan cuenta ustedes, estaría formando la regla del octeto. Los del grupo 6A con su carga 2 menos y los del grupo 7A con su carga 1 menos. ¿Listo? Ahora,
estos hidrácidos, chicos, que se van a formar con estos, solamente con estos elementos, van a encontrarse en el estado gaseoso, que es importante porque les va a permitir a ustedes identificar, reconocer si están hablando del hidrácido o si están hablando del ácido hidrácido, porque ambas sustancias van a tener la misma fórmula. Ahora lo vamos a ver. Entonces, en este caso, que tenemos el hidrógeno y un no metal, y tú sabes que el hidrógeno trabaja con +1 o con -1, aquí el hidrógeno estaría trabajando con el +1 porque el no metal es más electronegativo y este sería el que va a presentar la carga menos. Entonces, por ejemplo, flúor e hidrógeno se estaría formando el hidrácido fluoruro de hidrógeno. Ahora, la nomenclatura, ¿cómo vamos a nombrar a los hidrácidos, chicos? La nomenclatura sería uro de hidrógeno. Eso es la nomenclatura de los hidrácidos. Fluoruro de hidrógeno. Si hubiera sido cloro, cloruro de hidrógeno. En este caso con el azufre, sulfuro de hidrógeno. Y todos los hidrácidos van a tener la terminación uro de hidrógeno. ¿Está claro? Y en la nomenclatura sistemática, eso sería el sulfuro de dihidrógeno, ¿no? Simplemente viendo cuántos átomos de hidrógeno tenemos. Ahora, estos hidrácidos, ¿no? Porque hemos visto que los hidruros metálicos ahí mueren, los hidruros especiales allí mueren, pero los hidrácidos son los que sí van a poder formar, van a seguir formando hasta obtener los ácidos, ¿no? Y en este caso los ácidos derivados de los hidrógenos que vienen a ser los ácidos hidrácidos. Entonces, los ácidos hidrácidos son compuestos que no van a presentar el oxígeno. Por ejemplo, tenemos aquí el HF con el agua y vamos a tener el HF. Como pueden observar, tenemos aquí la misma fórmula, ¿no? Miren, la misma fórmula que viene a ser el HF, pero lo que te va a permitir a ti diferenciar si estás frente a un hidrácido o a un ácido hidrácido es el estado. HF gaseoso, eso es un hidrácido, ¿ya? Esto es un hidrácido. Y el HF acuoso, esto es un ácido hidrácido. Entonces, los hidrácidos, como hemos mencionado, su nomenclatura es uro de hidrógeno. Pero los ácidos hidrácidos, su nomenclatura es ácido y la terminación hídrico. Entonces, por eso es ácido fluorhídrico, ¿no? Aquí, por ejemplo, sulfuro de hidrógeno como hidrácido, pero como ácido sulfídrico. ¿Ya? Todos los ácidos hidrácidos van a terminar en ácido hídrico. Y como pueden ver, no hay la presencia del hidrógeno. ¿Ya? No hay la presencia del hidrógeno. Listo. Ahora, como ya tenemos el ácido hidrácido, cuando este ácido hidrácido se combina con un hidróxido, que son comportamientos opuestos, vamos a tener la formación de la sal. Acuérdate que son dos sales, las sales oxisales con la O de oxígeno y la sal aloidea con la H de hidrógeno. Las sales aloideas no tienen oxígeno, como puedes ver, porque son provenientes de los compuestos hidrogenados. ¿Ok? Ahí está. Ahora, de los ácidos
hidrácidos anteriormente vistos, por ejemplo acá, ácido fluorhídrico. Como es un ácido, ese ácido fluorhídrico, cuando disocia su hidrógeno, va a formar un ion para que pueda posteriormente formar una sal. Y ese flúor, cuando disocia su hidrógeno, 1 tiene la carga 1, así como los oxoaniones, ¿se acuerdan? Este azufre, por ejemplo, que es el ácido sulfídrico, va a disociar 2 hidrógenos. Entonces voy a quedarme con el azufre 2-, que va a ser el responsable para formar la sal. Si, por ejemplo, tengo el HCl, que es el ácido clorhídrico, cuando disocia su hidrógeno, me voy a quedar con el cloro menos. ¿Y cuál es el nombre que reciben estos iones que van a formar las sales? Esto se llama fluoruro. Todos van a terminar en uro. Iones, ¿ah? Son iones. Iones que van a terminar en uro para que puedan formar las sales. Cloruro, sulfuro, bromuro, yoduro, ¿no? Y así es como se forman nuestras sales. Las sales aloideas, por ejemplo, aquí tenemos el HCl, que es el ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico lo que va a disociar es el ion cloruro. El ion cloruro. De este hidróxido de sodio vas a formar el catión de sodio, ¿no? Y por eso se forma la sal cloruro de sodio. Aquí tú tienes el H2S, ese es el ácido sulfídrico. Se va a disociar con 2-, esto es el sulfuro. Y de aquí tú vas a tener el cobre, ¿no? El cobre que está trabajando, como tú ya sabes que todo el OH es -1, ese cobre trabaja con +1. Salud. Ese cobre trabaja con +1 y aquí tendríamos nuestra sal de sulfuro cuproso, ya que el cobre tiene 2 estados de oxidación, +1 y +2, y te está trabajando con el menor. Salud, sulfuro cuproso. Sulfuro de cobre 1 o simplemente el sulfuro de dicobre. ¿Ok? Listo. Muy bien, chicos. Entonces, así se estarían formando nuestras sales aloideas. Y la otra forma de obtener una sal aloidea, mucho más sencilla, es simplemente la unión de un metal con un no metal, que es la unión del sodio y del cloro para formar nuestra sal de cloruro de sodio, o un ácido hidrácido con un metal y va a formar también nuestra sal aloidea. La idea es que siempre tengamos el ion cloruro, el metal de zinc para que venga en función del hidrógeno y se forme ese cloruro de zinc. Como te das cuenta, nuevamente repito, esa sal no contiene al elemento del hidrógeno. Ácido clorhídrico y el compuesto, la sal sería el cloruro de zinc. ¿Listo? Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, ¿cuál sería el nombre de esa sal, chicos? Definitivamente es una sal aloidea, ¿no? Es una sal aloidea porque no contiene oxígenos. Las sales oxisales son los que van a tener el nombre de sulfato, nitrato, nitrito, nitrato, cromato, cromito y todos los atos y los hitos que tienen el oxígeno. Pero en cambio las sales aloideas van a ser uro, sulfuro, bromuro, yoduro, cloruro, ¿no? Todo con uro. Ajá, muy bien. Y eso sería el cloruro, de acuerdo a la nomenclatura, el cloruro férrico, el cloruro de hierro 3 y el tricloruro de hierro. Aquí, por ejemplo, ¿cuál sería el nombre de esa sal? Tienes el azufre y el plomo. Aquí el plomo está trabajando con su estado de oxidación +4. Sería sulfuro plúmbico, porque es +4. Sería sulfuro de plomo 4 y sería el disulfuro de plomo, ¿no? En su nomenclatura sistemática. Y así tenemos todas nuestras sales.
Importante identificar a cada uno de ellos. Sodio más 1, bromuro menos 1, bromuro de sodio. Bario más 2, sulfuro menos 2, sulfuro de bario. Hierro más 3, sulfuro menos 2, sulfuro férrico, ¿no? Sulfuro de hierro, sulfuro férrico, dependiendo la nomenclatura en las que quieres nombrar al compuesto. Listo, chicos, ahora sí. A ver, ¿cuál es su clave? Un ratito, por favor, ¿ya? Voy a utilizar. ¿Por qué? ¿No me para trabajar? No, yo... ¿Por qué me cansaste? ¿Y después me voy a apretar? A ver, vamos con la pregunta número 1. Nos piden indicar el valor de verdad y falsedad de los siguientes enunciados. El NO, el número de oxidación del sodio en el estado libre, toma el valor de más 1, eso sería recontra falso, ¿no? Todos los elementos que se encuentran en su estado de oxidación 1, elemental puro, trabajan con su estado de oxidación 0. Así que esto sería falso. En el ácido sulfúrico, el estado de oxidación del azufre es más 2. No, eso sería falso porque acá sería menos 2 más 1. El azufre estaría trabajando con más 6 y no con más 2. Falso. En el carbonato dice, el carbono tiene el ion, el estado de oxidación más 4. Bueno, como es el carbonato y su carga total es 2 menos, la regla te dice que el estado de oxidación sería X menos 2. X más 2 con, a ver, bla, bla, bla. X más 3 por menos 2, eso tiene que ser igual a la carga, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Y de aquí vemos que el valor de X efectivamente sí sale 4. Así que ese enunciado sería verdadero, ¿no? En la pregunta 1, entonces nuestra clave sería falso, falso, verdadero. La clave sería barco. Muy bien, chicos, barco. Vamos con la pregunta 2. En la pregunta 2 te dice, ¿cuáles son las proposiciones correctas? El nombre del cobre del compuesto CuO, no. El cobre tiene dos estados de oxidación, el más 1 y el más 2. En este caso, como el oxígeno trabaja con el menos 2, el cobre estaría trabajando con el más 2, o sea que estaría trabajando con el mayor. Y para el mayor, la terminación sería ico, así que no sería el óxido cuproso, sino sería el óxido cúprico. Por lo tanto, ese primer enunciado sería incorrecto. Luego nos dice el nombre stock del FeO. A ver el FeO, vamos a ver. Aquí el FeO trabaja el hierro, el oxígeno con su estado de oxidación menos 2 y por lo tanto el hierro estaría trabajando con más 2. Si sabemos que el hierro tiene dos estados de oxidación que trabaja con más 2 y con más 3,
entonces estaría trabajando con el menor y eso sería el óxido de hierro 2. Muy bien, esto es correcto. Y en el último compuesto tenemos al plomo que trabaja con su estado de oxidación más 4, ¿no? El oxígeno es -2 y el plomo es +4. Por lo tanto, sería su nombre en lo sistemático nos dice óxido de plomo. No, esto sería falso porque sería dióxido de plomo, ¿no? Porque hay 2 oxígenos. Así que esto sería falso y solo lo correcto sería la clave, la alternativa dado. Muy bien, en la 2 la respuesta es dado. Siguiente pregunta, te dice cuáles son las fórmulas de acuerdo a los compuestos mencionados. Chicos, comenzamos con el hidróxido de aluminio. El aluminio tiene un único estado de oxidación que es +3, ¿correcto? Y tú sabes que el hidróxido es el grupo OH que presenta su estado de oxidación -1. Por lo tanto, sería el aluminio que se cruza sus estados de oxidación con el OH3. Y eso sería el hidróxido de aluminio. Luego nos dice el hidróxido de cobalto. El único estado de oxidación del aluminio, acuérdate aquí que es +3. ¿Correcto? En el caso del estado de oxidación de cobalto, acá por ejemplo nos dice cobalto 2. Entonces vas a unir el cobalto +2 con el hidróxido, ¿no? Aquí más sencillo porque ya te dice con quién vas a trabajar y lo único que vas a hacer es combinar cobalto 1 y el OH2 porque se cruzan los estados de oxidación. Ahí está el cobalto, el estado viene por aquí y este 1 viene por aquí. Luego tenemos el trihidróxido de hierro. Entonces, si te dice trihidróxido, eso quiere decir que es un OH con 3. Trihidróxido de hierro. Entonces esto sería de esta manera. Y eso sería nuestro tercer compuesto. Así que considerando ello, chicos, en la 3 muy bien, la clave sería casa, ¿no? Sencillo hasta aquí, no hay problema. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta número 4. Te dice, al respecto indica el nombre stock del primero, el nombre y el nombre sistemático del segundo. ¿Ok? SO2 te pide la nomenclatura stock. Y en el N2O3 te pide la nomenclatura sistemática. ¿Listo? La sistemática. Entonces, aquí en el stock yo tengo que saber con qué trabaja el azufre. Está con +4. Y esto es un no metal, ¿correcto? Esto es un no metal, entonces esto será en la stock el óxido de azufre y entre paréntesis el estado de oxidación. Su estado de oxidación, eso sería 4. Y en la sistemática solamente observo el número de átomos. El oxígeno y el nitrógeno, que es un no metal, esto sería trióxido de dinitrógeno. Y por lo tanto, la respuesta sería en la pregunta número 4, dado. Ajá, muy bien. Pregunta dado. Pregunta 5. ¿Qué nos dicen? ¿Cuál es la fórmula correspondiente del ácido sulfúrico? A ver, chicos, azufre. Azufre tiene +2, +4 y +6. Si me dice sulfúrico, quiere decir que está trabajando con el mayor, que está trabajando con el 6. Entonces, mira, me toca hacer desde el inicio. Azufre +6 se combina con el oxígeno -2 para formar el S2O6, se combinan, se cruzan. Luego este va a combinarse con el agua, ¿no? Se combina con el agua, con el H2O,
y lo que vamos a tener aquí sería la suma. Ahora, pero nosotros aquí vamos a simplificar. Simplificamos aquí porque tenemos el SO3, ¿no? SO3 aquí. Voy a borrar el agua antes de continuar aquí. Entonces simplificando, tendría el SO3 y que voy a combinar posteriormente con el agua para formar mi ácido. ¿Qué voy a tener? Entonces voy a tener el H2, azufre y oxígeno 4. Y esto sería mi ácido sulfúrico. Lo mismo para el ácido cloroso. El cloro tiene ¿qué estados de oxidación? +1, +3, +5 y +7. Si te dicen que es el ácido cloroso, significa que está trabajando con su estado de oxidación +3. Entonces comenzamos. Cloro +3 reacciona con el oxígeno para producir cloro 2, oxígeno 3, porque se cruzan los estados de oxidación. Y luego esto se va a combinar con agua, ¿no? Se combina con agua y esto sería el H2Cl2 y oxígeno 4. Y de acá, chicos, nosotros podemos simplificar, se simplifica, y esto sería el HClO2. Y esto correspondería al ácido cloroso. Así que en la pregunta 5, muy bien, han marcado su clave dado. Correcto. Muy bien. Seguimos. Pregunta 6. Nos dice el nombre correspondiente a cada uno de los aniones. Mira, si es que tú todavía no identificas, es muy sencillo de poder saber con quién estamos trabajando. Tenemos el cloro, aquí todo uno menos. Aquí tienes el CO3, todo 2 menos. Y acá tienes el SO3, todo 2 menos. Con ello, tú ya puedes saber su estado de oxidación de cada uno de los elementos, ¿correcto? Por ejemplo, aquí el cloro estaría trabajando con el +7, ya que el oxígeno es -2. El carbono estaría trabajando con +4 y el azufre estaría trabajando con +4. Ahora, como tú ya sabes que el cloro tiene los siguientes estados de oxidación: +1, +3, +5 y +7. Si es +7, entonces estás trabajando con el mayor y el mayor le corresponde el perclorato, porque es un anión. Acá tú sabes que el carbono tiene +2 y +4. Y si estás trabajando con el +4, eso le corresponde a la terminación ato. Eso sería el carbonato, ¿no? Acuérdate que el oso pasa a ito y acuérdate que el ico pasa al ato. Aquí el azufre estaría trabajando con +2, con +4 y con +6. Y como está trabajando con +4, ¿ok? Entonces eso sería la terminación sulfito. Por lo tanto, la clave en la pregunta 6, nuestra clave sería la clave dado. 7. Bromato. A ver, bromato, profesora, no me acuerdo del bromato, no te preocupes. Estamos a tiempo de aprender. Bromo tiene +1, +3, +5 y +7. Si vas a tener el bromato, ¿con quién deberías de trabajar? Debería de trabajar con el +5, ¿correcto? Sí, muy bien. Entonces, practicando, bromo +5 reacciona con el oxígeno -2, se intercambia bromo 2 o 5 y reacciona con el agua. Al reaccionar con el agua tienes el H2, el bromo 2 y el oxígeno 6. Simplificando tienes el HBrO3. Y esto es el ácido brómico porque has trabajado con el 5. Ahora, para que tengas al bromato tienes que disociar a este hidrógeno y esto es el bromato, chicos. Todo cargado con uno menos y ya formaste el bromato, porque el oico pasa a ato.
¿Listo? Entonces, si te dice bromato de calcio, ya tú sabes que el calcio, su único estado de oxidación +2, y acabas de formular tu bromato, y todo esto tiene carga -1. Por lo tanto, se cruzan tus estados de oxidación. El 2 viene por aquí, el 1 viene por aquí, y esto sería calcio y el bromo O3 con carga 2. Eso sería nuestro bromato de calcio. Y por lo tanto, el primer enunciado sería falso. Se clasifica como una sal oxisal, clarines, pues al ojo, ¿no? Porque ves que está la presencia del oxígeno. Y se forma al reaccionar hidróxido de calcio con el HbErO3. Cuando tú tienes ¿cómo se llama? Este bromato de calcio, y tú vas o cómo tú has obtenido esa sal, efectivamente eso viene del ácido brómico, que es este de aquí, y el calcio sí, que es calcio +2, se ha obtenido de una base, ¿no? Siempre tenemos la sal a partir de una base con un ácido. Y eso sí sería correcto. Por lo tanto, falso, verdadero, verdadero. En la pregunta 7, la clave sería casa. ¿Ya? Eso es correcto. Sí se forma a partir del hidróxido y del ácido brómico. Te está hablando, ojo, del bromato de calcio, que es una sal. Y la sal se forma a partir de un ácido y de un hidróxido. En la pregunta 8 te dice el hidruro de magnesio. A ver, el magnesio es +2 y cuando se va a formar el hidruro reacciona con el hidrógeno. Pero como el hidrógeno aquí es más electronegativo, él tiene la carga -1. Así que mi hidruro de magnesio cruzando los estados de oxidación sería de esta manera. Esto sería mi hidruro de magnesio. Enunciado 1, eso es correcto. ¿Se clasifica como hidruro metálico? Así es. ¿Y su nombre sistemático es hidruro de dimagnesio? No, al contrario, es dihidruro de magnesio, ¿no? Eso sería su nombre sistemático. Por lo tanto, esto es falso, te pide las incorrectas y la incorrecta solamente sería barco. Pregunta 9, chicos, al ojo aquí. Acuoso, todo lo acuoso, acuérdense, eran los ácidos hidrácidos, ¿ok? Y estos terminan su nomenclatura en ácido hídrico. Todos los que son gaseosos son hidrácidos y su nomenclatura son uros de hidrógeno. Así que aquí al ojo, esto está mal porque es acuoso, no puede ser uro. Esto es acuoso, no puede ser uro. Y aquí sería la respuesta entre estos dos. Ácido bromídrico y ácido yodídrico, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Al respecto, seleccione la alternativa correcta entre la fórmula y su nombre. Muy bien. A ver, aquí, esto es gaseoso, no sería el ácido porque esto sería el bromuro de hidrógeno. En la 9 al ojo, la clave sería la D, el único que estaría cumpliendo de acuerdo a la nomenclatura que hemos estudiado. Y finalmente, chicos, en la pregunta número 10. Bromuro, acuérdate que el bromuro es -1. Te dice que está combinándose con el níquel +2. ¿Qué vas a tener? La combinación de níquel con su estado de oxidación 1 que se va a cruzar. Acuérdate que estos estados de oxidación se cruzan y se tiene la sal. Bromuro de níquel. Sulfuro de sodio, sulfuro 2- y sodio grupo 1A +1. Entonces tendrías el sodio con el 2, ¿correcto? Y el sulfuro con el 1. Eso sería el sulfuro de sodio. Fluoruro férrico, fluoruro -1. Y si me dice férrico, acuérdate que el hierro tiene +2 y +3. Si te dice férrico, entonces te está diciendo que trabajes con el mayor, que es el +3. Intercambias tus estados de oxidación, hierro 1 y flúor 3, y eso sería tu fluoruro férrico. Y aquí, chicos, en la 10, nuestra clave sería la respuesta avión. ¿Listo? Entonces,
las domiciliarias, chicos, 1 dado, 2 avión, 3 barco y 4 dado. Eso sería todo con respecto al tema de nomenclatura inorgánica, ¿ya? A estudiar, mis chicos, a repasar, a estudiar, practicar bastante para que se puedan quedar esos estados de oxidación y ya lo vean mucho más sencillo. Si repites 2 veces, 3 veces, 4 veces, cada vez que repitas va a ser mucho más sencillo. ¿Listo? Chao, Alonso, nos vemos, cuídate mucho. Nos vemos, chicos, cuídense mucho, que tengan un buen día. Chao, chao.